Ana, capítulo 9 y versículo 26, y dice así: Saulo en Jerusalén. Y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuere discípulo. Así es que cuando Pablo viaja a Jerusalén y querían unirse con sus discípulos. ¿Qué pasa cuando él quería unirse con sus discípulos? Así es que no estaban de acuerdo en unirse con Pablo. Dice que más bien que sus discípulos le tenían miedo. Y es que ¿por qué le tenían miedo? Hoy precisamente, hoy 18, estuvimos viendo un pasaje de la palabra de Dios que Saulo Tarso encarcelaba a hombres y mujeres. Lo encontramos también en el capítulo 9 y verso 2, que encarcelaba. Prácticamente que Pablo era un hombre casi como un juez, podríamos decir, en estos tiempos, que él mandaba encarcelar. A pesar que dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo era corporalmente débil y también tosco para hablar. Tenía dos situaciones trágicas en su vida. Pequeñito, porque débil corporal, y tosco para hablar. No, yo no sé si sería como una muy finita, la Biblia no lo habla, pero era un hombre tosco para hablar. Pero aunque fuera tosco y pequeñito, lo que fuera, pero como dice el dicho, la esencia no viene en barriles. Así es que él encarcelaba hombres y mujeres que servían a la iglesia del Señor. Así que él asolaba a la iglesia del Señor. Pero después que fue llamado, y él en este momento, cuando estamos viendo el versículo 26 del capítulo 9, dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creyeron que él fuera discípulo, no le creían. Y él atrás de ellos, pero ellos no, este no puede ser, si este es el hombre que nos ha hecho tanto daño a nosotros, este no, de ninguna manera. Ahora vamos a ver el otro versículo para que vean el otro verso, el 27. Dice así el verso 27. Entonces Bernabé, tomando, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto y en el camino del Señor, el cual le había hablado Labredo, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Así es que prácticamente que aquí la mano derecha, cuando él visita Jerusalén, ¿quién fue? Bernabé. Pero ¿por qué Bernabé? Fue que les explicó con claridad de que ya era un discípulo de Jesús. Él empieza a explicarle a Bernabé que Saulo recibió una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo obedece a la voz de Jesús que le habló, y realmente que pues de ahí en adelante hubo un proceso que pierde la vista y cae al suelo, pero fue un poco tiempo, fue pocos días que restaura. Y Bernabé lo trae a Antioquía, donde pasan todo un año dándole doctrina. Pero después entonces dice: voy a Jerusalén también. ¿Por qué es que él va a Jerusalén? Porque él tenía acceso al pueblo de judío. Y es que Saulo Tarso era hijo de padres judíos. Tenía la nacionalidad en Roma, pero hijo de padres judíos. Quiere decir que él tenía acceso tanto a Roma como a la parte judía, a las dos partes. Claro que sí, ¿verdad? Y entonces esas explicaciones de Bernabé caló hasta lo profundo de sus apóstoles, y de ahí en adelante, pues prácticamente que fue uno de los apóstoles más principales de la historia. Quiero estar leyendo otro poquito, el 29 también, 29 del capítulo 9, dice: y habló con valentía
en el nombre del Señor y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Y cuando supieron estos, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Así es que prácticamente ¿cuáles fueron los hebreos? Los hebreos eran la gente que estaban al frente con sus discípulos, y sus discípulos también era el idioma hebreo, o sea, la lengua, griego. Y es que los griegos fueron las personas del lenguaje griego los más principales. Sus discípulos era el idioma del griego, y no solo ellos, sino todas las personas que seguían a sus discípulos también con el mismo lenguaje del griego. Y estos griegos querían que más bien matarle. Pero todos estos intentos de ellos fue nulo. Yo quisiera también estar leyendo el otro verso 31, que dice así: entonces las iglesias tenían paz por todo Judea, Galilea, Samaria, y eran edificativos andando en el temor del Señor, y se acrecentaban con fortalecidos por el Espíritu Santo. Amén, ¿verdad? Eran fortalecidos, ¿qué? Por el Espíritu Santo. ¿Con quiénes? Bueno, vemos que Galilea, Samaria, y eran ¿qué? Edificativos cuando trabajaron juntos. Cuando el apóstol Pablo trabajó juntos con sus discípulos. ¡Qué maravilla! Ve qué gran trabajo que eran también Galilea y Samaria. Y recuerda que en aquellas épocas los samaritanos ni siquiera se unían con los judíos. Pero en los tiempos del apóstol Pablo, ¿qué hizo? ¿Qué? Un solo pueblo. Fue un solo pueblo. Así es que entonces el Espíritu Santo moraba. ¿Qué nos puede enseñar a nosotros la palabra de Dios en esta enseñanza de esta mañana? Cuando nos unimos, cuando la iglesia se une a trabajar juntos en el Evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación, ¿qué ocurre? Que mora, ¿qué? El Espíritu Santo. Dice así, donde está el Espíritu Santo, allá hay ¿qué? Libertad. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Donde hay paz, ahí está el Espíritu Santo. Y es que precisamente que el apóstol Pablo se une a sus discípulos también. Ya definitivamente él empieza a trabajar fuertemente, pero sabemos que finalmente llega después de los años 70, nuestras historias nos dicen que después de los años 70, el pueblo judío pierde hasta la nacionalidad y queda desolado, y los fuertes quedan realmente reinando en la parte romana. La parte romana sí quedó fuertemente el evangelio, pero ahí es donde el apóstol Pablo es fuerte, realmente, que para llevar el evangelio a todo el mundo. Jesús había dicho ir por todo el mundo. Pero es que prácticamente los judíos no quisieron ir a Roma, no quisieron salir. Pero a este gran hombre que Dios escogió, este gran hombre que desolaba la iglesia, este hombre que mandaba encarcelar hombres y mujeres, algo increíble. Y algo increíble que Dios fuera a escoger este hombre. Pero como está escrito en la palabra, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y yo lo he repetido algunas veces, el que menos cree uno es el que escogido de Dios. Es el escogido de Dios para la obra misionera. Puede ser una persona débil, chiquitico, como el apóstol Pablo. Puede ser tosco para hablar, o puede tener muchas otras debilidades físicamente. Muchas veces los vamos nosotros a las emociones, a las personas bien hermosas, frondosas, a las personas de buena voz también, pero a veces no son
los que Dios tiene escogidos para su obra misionera? Claro que no, ¿verdad? Ay, nosotros siempre los campesinos tenemos un dicho que hicimos nosotros los campesinos: no desconfíen en perro flaco. Eso es un dicho de nosotros los campesinos, ¿verdad? Claro que sí, va. No podemos desconfiar, como decimos nosotros los campesinos, en perro flaco. No, claro que no, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto un hombrecito bien chiquitico y delgadito y le hemos visto levantando grandes cargas encima y cargas hasta 2 quintales echadas al hombro? Hombrecito chiquitico, delgadito. Y ese es precisamente que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Que Dios me les bendiga.